yo mismo voy a estar contigo. Yo mismo, cuentas con mi aprobación. Todo lo que hagas te va a salir bien. Todo lo que decidas, porque yo te estoy guiando, yo estaré contigo. Nada te va a salir mal. Yo te estoy levantando para hacer algo grande. Tú ya sabes cómo hacerlo, porque tú has logrado, tú has vencido, tú has conquistado. Pero ahora te voy a enviar algo mayor. Y yo voy a estar contigo. Y oye bien lo que te digo. Así como sentiste, así como sentís que fue fácil, que venciste, porque la fuerza de Dios estaba ahí, ahora será en grande y yo estaré contigo. Oiga, si usted no entiende lo que Dios le está diciendo, a mí me da pena, pero yo sí estoy entendiendo que Dios está hablando a los gedeones, porque tiene que haber una manifestación de conquista grandísima, grande, muy grande, muy grande. No pensamos en reinito, pensamos en cosas grandes del reino. Por favor, diríjase al libro de Jueces, capítulo 6. Él me ha estado hablando en estos días con esta palabra y no he podido continuar otro libro, ya que el Espíritu del Señor constantemente me hablaba de esta situación. Quiero en este día recordarle a la iglesia que dentro de la iglesia suceden cosas, situaciones, y a veces pueden estar sucediendo y de pronto creer que solamente pasa en esta iglesia y que de pronto no tiene remedio la iglesia, dice alguien, o alguien puede pensar así. Cuando digo no tiene remedio, es como que ya no tiene compostura, ya no tiene arreglo, siempre pasan cosas. Pero si leemos la palabra de Dios, vamos a entender por la palabra que las situaciones que acontecen dentro de las iglesias o en la iglesia, la palabra nos revela por qué acontece y cuál es el motivo de por qué lo permite. ¿Algunos de ustedes ya han identificado lo que venimos enseñando en la serie de lo que es justamente con respecto a luego después de la conquista? ¿Algunos ya han identificado los 5 generales que Dios les ha dejado para que busquen el rostro de Dios? ¿Algunos han identificado en su propia vida a los amalecitas? ¿Han identificado en su propia vida o solo escucharon el mensaje y dice, yo no identifiqué nada, yo no entiendo nada? Bueno, si no identificó, si no interpretó, le aconsejo que en este día de pronto lea la palabra y entienda que esas cosas que sucedieron nos pueden acontecer a nosotros en estos días. Bien, aquellos que tengan Reina Valera 1960 pueden dirigirse a Jueces capítulo 6. Yo voy a leer una versión actualizada. Ustedes pueden leer versión actualizada, nueva versión internacional. Esta versión a mí me resulta un tanto abierta en la comprensión, por eso voy a utilizar esa. Si aquí en la pantalla en la iglesia o en el monitor de aquellos que nos están siguiendo por las redes, de pronto la que voy a leer es la TLA. Yo sé que tal vez no coincida con algunas de sus Biblias, pero déjeme leerla porque yo puedo
explicarle de una manera más sencilla todo esto. 6:1, y habla justamente de lo que aconteció con Israel y el llamamiento de Gedeón. Deseo en mi corazón, oiga bien lo que le voy a decir, deseo en mi corazón que todos aprendamos lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Él no era del reinito, era del reino. Jesús no era de algo privado, no. Jesús vino no solo por Marco Juárez, no solo por Córdoba, no solo por Argentina, vino por Sudamérica, vino por el Caribe, vino por todo el mundo. A veces nosotros pensamos que fuimos enviados solamente para nuestra familia o que fuimos enviados solamente para el barrio. Somos personas que pensamos mal y que nuestro pensamiento es tan pequeño que no podemos entender que el Padre nos envió a cada uno de nosotros a seguir los pasos de Jesús. Tenemos que ver bien cómo hablamos, cómo decimos las cosas, porque a veces al no pensar de la manera que tenemos que pensar, al no hablar de la manera que tenemos que hablar, nos limitamos a que Dios se manifieste y haga con usted lo que tiene que hacer. Voy a compartirles en la primera parte, tengo dos partes, pero la primera parte es justamente lo que Israel decide hacer, y luego de eso viene la gloria de Dios. Cuando usted entienda lo que hay que hacer en este día, luego vendrá la gloria de Dios. Ojalá entienda. Veamos. 6:1 de la Biblia TLA. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran, como los madianitas los maltrataban. Los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas, y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No le dejaban nada de comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta
para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y también robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a esas naciones para darles a ustedes esos territorios. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven, pero no le hicieron caso. Wow. En este pasaje, Dios muestra al pueblo de Israel en una situación penosa, en una situación tan penosa que diría yo, viviendo una vida miserable. Miserable. Uno, al leer la historia, como siempre digo, a veces uno termina de leer la Biblia, el relato, y dice: ¿cómo me hubiera gustado trasladarme y ver esa situación? Yo a veces quisiera que me aconteciera eso, pero nuestra realidad supera lo que los israelitas en realidad hicieron y vivieron. Supera. La situación en la cual ellos vivían diariamente era algo que Dios había permitido. Les vengo diciendo a ustedes que Dios permite situaciones. Dios permite que los gigantes crezcan. Dios permite que aquellas personas malas que odian a Dios, que no tienen a Dios en su corazón, también crezcan, sean fuertes. Eso no quiere decir que Dios es injusto, sino que Dios permite tales situaciones para potenciarnos y llevarnos a la bendición. Eso es algo que es tan profundo que yo estoy tratando de explicarles a ustedes, y no son palabras simples o que se tomen a la ligera. Son palabras profundas y que nosotros tenemos que meditar bien lo que le sucedió a Israel, porque en estos tiempos puede estar aconteciendo a nosotros. Notemos esto: 7 años de vivir miserablemente. Motivo, causa. Aquí vemos que Dios le envía un profeta para decirles: ustedes no hicieron lo que yo les dije que debían hacer. ¿Cuántos se olvidan en ocasiones lo que Dios dice que hay que hacer? Y debido a esa situación viene el peso en nosotros de esa situación. Nos empieza a salir, ¿qué? Todo mal. Se empiezan a cerrar puertas.
Vienen situaciones, oiga bien lo que le digo, vienen situaciones de enfermedades, vienen situaciones de pobreza, de miseria, vienen situaciones de sometimiento. Es profundo lo que digo, pero si yo no malinterpreto, aquí está diciendo que estaban viviendo 7 años y la pasaban mal, porque los maltrataban mucho, vivían sometidos y vivían en miseria. ¿Por qué vivían en miseria? Porque el relato dice que este ejército de madianitas, amalecitas, los del sur, eran incontables, incontables. ¿Cuándo es que este ejército venía a ese territorio? Porque no se quedaban siempre. Venían en una temporada y luego se iban. Y volvían en esa temporada. Eran improvisados. ¿En qué tiempo venían? ¿Improvisaban en el tiempo que tenían que venir? No. Ellos venían cuando la cosecha estaba lista. Esa situación es dura, porque Israel, cada vez que tenían lista la cosecha, venían de todas partes, lo invadían de todas partes, lo saqueaban, tomaban a sus mujeres, tomaban a sus niños, ponían, oiga bien, la palabra tiendas es como instalarse con carpas dentro del territorio y estar un tiempo hasta que terminaba el saqueo, hasta que lo dejaban en miseria y no había nada que comer. Eso es lo que la Biblia dice que le hacían a Israel, el pueblo de Dios. Ahora, cuando este pueblo decidió invocar al Dios de sus antepasados, al Dios de sus padres, muchos de ellos no conocían al Dios que había abierto el mar, al Dios que los había sacado de Egipto. Sabían de sus padres, de sus abuelos, que habían sido conquistadores y que les dieron tierras en las cuales ellos vivían a causa de la herencia, de la conquista y de la promesa de Dios. Pero ellos no eran conquistadores. Ellos se habían olvidado de cómo adorar a Dios a causa de lo que estaban viviendo. Se despertó en ellos, reaccionaron y buscaron a Dios. El buscar a Dios en las peores circunstancias es lo que muchos hacen. Ahora, no les gusta a veces que lo que están buscando no venga como ellos quieren. Ellos estaban buscando que Dios bajara y los quemara vivo y los matara todos. Pero no bajó esa respuesta. Dios le envió ¿qué? Un profeta. Y el profeta, ¿qué es lo que hizo? Les dijo, ustedes, ¿qué cosa? Se olvidaron. Ustedes se olvidaron del Dios que libertó a sus padres, aquellos que recibieron la herencia,
Se olvidaron. Y Dios les recuerda por medio del profeta y les dice: lo que no debían hacer, ustedes lo hicieron. Adoraron al Dios de los amorreos, al Dios, y les empieza a decir lo que no debían hacer, lo hicieron. En estos tiempos, muchos dentro de las iglesias creen que eso no les está aconteciendo a ellos. Ellos dicen: eso aconteció a Israel, pero a mí no me va a acontecer. Pero a mí no me acontece. Déjeme tratar de explicarle en cierta manera que posiblemente sí le esté sucediendo a usted. Hay enfermedades, hay problemas económicos, hay problemas de no entenderse, hay falta de buscar a Dios y hay una situación de no hacer lo que Dios dijo que había que hacer. O sea, sería olvido. Me olvido cuando tengo que venir a la iglesia. Me olvido de que a qué hora es la reunión en la iglesia. Me olvido. O sea, sé que es el domingo, pero ¿a qué hora empieza la reunión? No me acuerdo. Algunos vienen muy de temprano porque están buscando el rostro de Dios, pero otros se olvidan. ¿A qué hora es? Se olvidan de venir a adorar a Dios. Solo llegan a veces a mitad de la palabra o llegan justo cuando empieza la palabra. Me olvido de lo que Dios me pidió. ¿Qué me pidió? Que le adore, que le busque, que le honre, que lo escuche, que lo respete y que solo a Él le adore. Momento, yo no adoro a otro. Es que usted no entiende cómo funciona esto. Si usted no viene a adorar a Dios, si usted no viene a alabar a Dios, momento, yo no vengo porque estoy ocupado. Esa ocupación que usted no puede controlar, esa ocupación que lo ha sometido a usted, a su esposo, a su esposa o a su familia, es un Dios que ha crecido, un Dios con D pequeña, que ha crecido y que lo ha sometido, que ha sometido a esa persona, que no puede vencer, que no puede venir a buscar a Dios y a honrar a Dios. No hay tiempo. Perdóneme si se ofende, pastor. No tengo tiempo. Al menos vine a escuchar la palabra y apúrese. No, estoy complicado. A los israelitas les sucedía exactamente lo mismo. Estaban tan oprimidos y estaban tan subyugados que no tenían tiempo de reaccionar, que los que les estaban haciendo eso era para que no reaccionen, estén sometidos y no puedan hacer nada. Y ese proceso duró, ¿cuánto? 7 años. Cuando no buscas a Dios, cuando no guardas lo que Dios dice, te empieza a venir el combo de las cosas que nunca deseas que lleguen. ¿Cuándo es que venían estos amalecitas? ¿Cuándo es que venían? ¿Eran improvisados para aparecer? No.
Ellos esperaban el tiempo, míreme por favor, el tiempo de que el bolsillo se llene. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Ellos esperaban que la cosecha ya esté lista. Entonces aparecían ¿para qué? Para llevarse todo lo que habían sembrado. Le voy a preguntar y usted solo se puede contestar. A veces el amalecita, a veces lo que le sucedió a ellos, Jueces capítulo 6, verso 1 al 10, nos está aconteciendo, solo que no queremos reconocer, y aquí va la situación. Dice que ellos llegaban, dice que ellos no solo llegaban, sino que se instalaban, saqueaban, y hasta que no hubiese nada, ellos no se iban. Yo me pongo a pensar en esta situación. ¿Cuándo es el mejor tiempo para todos los que trabajan para la cosecha? Los primeros días del mes, ¿verdad? Cuando viene la cosecha, cuando viene lo que has trabajado, que lo vas a cosechar, ¿o no? Los primeros días usted ya está feliz porque dice, viene dinero. Pero ¿qué acontece? Le descuentan para esto, le descuentan para esto otro, el dinero te tiene que pagar esto, y sobre el gran problema de que está aconteciendo esto, sienten en ocasiones como que se le instaló en medio del campamento, en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio, y no se quiere ir, y te sigue saqueando, y te sigue robando, y te sigue llevando a la miseria. Y uno dice, ¿cómo identificarlo? A veces debido a que no llegamos a pagar, a veces debido a que el dinero no hay manera que nos alcance, se mete en medio de nuestra vida algo que se llama, cuando usted no le alcanzó el dinero, después vienen, ¿qué cosas vienen? No alcanzó a pagar eso y le vienen ¿qué? Los intereses. Y tiene tantos de intereses y viene esa situación y significa que usted fue a pagar y no le alcanzó y usted va a sacar más dinero y están los intereses que van corriendo hasta llegar a ¿qué? A ese mes ¿qué? No tener ni para comer, no tener para nada. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy un hombre que sirvo a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Es que hay dioses que se han metido en nuestra vida. Y nosotros, por más que vengamos a la iglesia, si no reaccionamos y no hacemos lo que Él dice, lo que Dios dice, entonces vamos a ser saqueados constantemente. No nos va a alcanzar nada. Si usted cree que yo vengo a hablar de diezmo, de primicia y de ofrenda, no vengo a hablar de eso. Solo estoy diciendo que lo que Dios dice que debíamos guardar, lo que debían guardar ellos, no lo hicieron. No adoraron de corazón, no guardaron la palabra de corazón, no hicieron de corazón lo que tenían que hacer, y le vino ¿qué?
el sometimiento. Le vino ¿qué? El caos, y se le plantaba en el pueblo hasta que el pueblo completo decidió pedirle a Dios. Yo siempre digo esto, voy a hablar como pastor. Como pastores nosotros esperamos que la iglesia crezca, que la misma iglesia se reproduzca, porque es un orden de lo que Dios ha establecido. Pero sucede que la iglesia no crece y no va a crecer hasta que la iglesia no haga exactamente lo que tiene que hacer, que es pedir perdón a Dios porque ha entrado en su territorio dioses con D pequeña que los están sometiendo y que no reaccionan, y que al no reaccionar pasan los años, pasa el tiempo, y cada vez es peor la miseria, cada vez es peor el maltrato, cada vez es peor. Espero que usted en este tiempo sea sabio y decida reaccionar como pueblo de Dios, como iglesia. ¿Vieron que les dije? Que no sean del reinito. Voy a decir una palabra más dura. No sean egoístas. No clamen solo para que se les solucionen a ustedes los problemas. Clamen a Dios, pídanle a Dios perdón por ustedes, por el pecado que permitieron que entrara, por los asuntos que están atendiendo, y que aunque ustedes digan es que son importantes, sí, para Israel era importante. Era importante sembrar, era importante que viniera la lluvia, era importante que creciera la cosecha porque estaban endeudados, tenían no solamente que cosechar para comer, sino también para pagar deudas. Y lo mismo le sucede a usted. Es importante trabajar, pastor. Sí, yo no estoy diciendo otra cosa. Es importante hacer horas extras porque debemos mucho. Sí. Es importante que cobremos un buen dinero. Sí. Es lo mismo que pensaba Israel. Entonces se dieron cuenta que por más que hicieran todo el esfuerzo que hicieran, estaban peor, cada año peor. Creo que usted está interpretando que las respuestas a las que usted necesitaba de parte de Dios, en este día Dios les está diciendo: si hay problemas, si no te entiendes con tu esposa, no te entiendes con tu esposo, no te entiendes con la iglesia, no entiendes, entonces ahora el Señor te está diciendo es que hay dioses que están reinando en tu propia vida. Y no soy yo. El pueblo entonces, ¿qué? Entendió. Buscó al Dios de sus antepasados. Yo creo que aquí en esta iglesia ustedes conocen personas que son bendecidas. Yo creo que en esta iglesia ustedes han visto personas que han llegado en una situación mala, difícil, pero Dios, ¿qué? Los ha bendecido. Ellos han aprendido a pelear, ellos han aprendido a pedir perdón, ellos han aprendido a conquistar.
nosotros estamos aquí, vimos esa situación, pero también estamos viendo cuando llegan personas por primera vez a la iglesia, les llamamos el nuevo remanente, les llamamos las personas que Dios está trayendo, pero ellos, algunos no saben orar, no saben leer la Biblia, algunos no saben cómo enfrentar la situación. Pero entonces la iglesia entera no puede ser del reinito, la iglesia entera tiene que ser del reino. Y cuando digo esto, quiere decir que toda la iglesia debe pedirle perdón al Señor por permitirle a los dioses con D minúscula haber tomado dominio y haber quitado el tiempo de buscar, de adorar, de oír la palabra, de hacer la voluntad de Dios. Si nos volvemos a Él de corazón, si nos volvemos de corazón, Él hará lo que hizo con Israel. Primero nos recordará qué es lo que hay que hacer. Espero que alguno de ustedes entienda que si viene usted solo a la iglesia, el Señor que le está dando esta palabra, usted dirá, ok, yo he estado actuando mal. Ahora, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces Él te va a decir, ¿vienes solo? Sí. ¿Y cómo es la constitución de tu familia? Mi esposa, mis hijos. ¿Y dónde están? No están aquí, Señor. ¿Y cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu deber? Que ellos vengan y que te busquen. Empieza a poner tu casa en orden. Empieza a poner todas las cosas en el orden. Señor, vengo con mi familia, pero estamos mal, nos está robando todo el dinero. Entonces el Señor le dice, ¿cuál es el orden? Tú ofrendas, tú traes los diezmos, tú traes las primicias. Señor, ¿cómo voy a traer la primicia? Si estoy esperando que crezca el trigo para cosechar, porque tengo hambre, quiero comer, estoy trabajando más horas para que sea más el rinde que quiero que venga. ¿Te has olvidado de que el devorador viene y te roba y no puedes pagar nada? Entonces Él comienza a hablar a la iglesia luego del arrepentimiento y los pone ¿qué? En línea de orden. No va a haber jamás, oiga bien lo que le digo, y yo sé que muchos pastores, muchos hombres de Dios escuchan estos mensajes. Nunca jamás va a haber una iglesia próspera si no hace lo primero que tiene que hacer. Tiene que volverse la iglesia enterita, completa, líderes, pastores, líderes de área, líderes de célula, pastores de alabanza, pastores de los niños, pastores de todas las áreas, deben volverse a Dios. Pedir perdón al Señor. Pero ¿cómo voy a pedir perdón? Yo estoy sirviendo a Dios. No está entendiendo, porque tú eres del reinito. Te gusta el reinito, lo que vos tenés nada más. Pero tenés que pedir perdón a Dios por lo que no estás haciendo y pedir perdón a Dios por aquellos que no saben pedir perdón. Eso se llama imitar a Jesús. Jesús decía, Padre, lo hago por ellos, para liberarlos. Cuando usted piensa más allá de las paredes de la iglesia, usted está pensando como debe pensar un gobernador, como debe pensar un intendente, un presidente. ¿Qué piensa? ¿Llegar a donde tiene que llegar? Pero comienza ¿a qué? A pensar no en su familia, comienza a pensar en el ciudadano, en el prójimo. Un gobernador, ¿qué piensa?
solamente en la capital. No, Él está pensando en cada distrito, o Él está pensando en cada departamento de la provincia. Un presidente, ¿qué cree que piensa? ¿Él solo en la capital del país? No, Él está pensando en una provincia, en otra. Un hombre de Dios, una mujer de reino, está pensando en rápidamente actuar y pedir perdón por su situación, pedir perdón por la iglesia y pedir perdón por la gente que aún no conoce del Señor. Eso es lo que verdaderamente el Señor espera de nosotros como iglesia. ¿Está aquí? Levánteme la mano al menos para saber que está aquí. Quiero saber si está aquí. Si no, me bajo, le pregunto dónde está. Tal vez está en otro lado. Pero si está aquí, eso es número uno lo que debemos hacer. ¿Entiende, verdad? A mí me sorprende, es que en realidad me apasiona más que sorprenderme. Me apasiona cuando leemos la palabra y Dios comienza a mostrarnos cosas. Esta situación a mí me despierta y también me hace saber el Señor que dentro de la iglesia debe haber gedeones. Gedeones mujeres, gedeones jóvenes, gedeones niños, gedeones ancianos, gedeones. ¿Cuántos quieren ser gedeones aquí? Dice, yo no sé quién era Gedeón. ¿Yo qué voy a ser Gedeón? Yo quiero ser como Gedeón, de verdad. Yo quiero. Aunque usted tal vez diga, bueno, si él le levanta la mano, yo la voy a levantar. Yo quiero ser como Gedeón, de verdad lo digo. Voy a leerles un poco de Gedeón, porque tal vez aquí necesita usted entender que tal vez debería apuntar de ser Gedeón. ¿Ok? 6:11 del libro de Jueces. Después de todo lo que aconteció, no sé si se puede poner en la pantalla y después al menos el 6:10, por favor. Aquellos que siguen el mensaje, quiero que vean esto, el final de 6:10. ¿Cómo es que termina el final de 6:10? Mírenlo en su Biblia o aquí en la pantalla. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? Gríteme uno al menos como para saber que están vivos. El final. ¿Cuál es el final? A ver, estoy yo leyendo. En una lectura, cuando hay una coma, es continuación del mismo tema. ¿Verdad? Acá hay maestros que saben de lo que estoy hablando. Pero cuando no hay coma y termina la cuestión, ¿cómo la termina? Con un punto. Significa hasta aquí llegó esto. ¿Ok? Significa que después del arrepentimiento, significa que después de un sincero corazón y de un hablar de Dios, viene ¿qué? Un punto. Significa, ok, voy a hacer algo. ¿Me está escuchando, no? Cuando más te tardes, 7, 8, 10, 12, 14 años, no va a llegar tu punto. Cuando reacciones y haga lo que tiene que hacer, usted llegará a tu punto. ¿Estamos ahí? ¿Cuándo se acaba esto? Cuando te reacciones. Cuando te canses de lo que vives. Entonces ahí va a llegar tu punto. Dios le pondrá punto. ¿Oíste, no, viejo, no? ¿Oíste, desgraciado? Dale.
Ahora sí, vemos después del punto de Dios. Veamos qué es lo que va a hacer Dios. Y digo siempre esto, algo que quise decir anteriormente. Cuando lees la palabra y ves esto, Dios siempre tiene a Gedeones dentro de su pueblo. Así que gloria a Dios por los Gedeones de esta casa. Gedeones de esta casa, despierten. Gedeones de esta casa, reaccionen. Yo quiero ser como Gedeón. Ahora le digo por qué. 6:11 de Jueces. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondida de los madianitas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Veamos esto, las dos palabras, fuerte y valiente. Era muy inteligente Gedeón. No era tonto. Si no mal entiendo, aquí estaba haciendo algo mal Gedeón, es tonto. Porque ¿cómo va a limpiar trigo en el lugar donde se hace vino? Oiga, despierte. Donde se pisan las uvas es para hacer vino. ¿Cómo va a estar trabajando para limpiar el trigo? Los Gedeones dentro de la iglesia no solo son valientes, sino que son inteligentes. No son improvisados, son inteligentes. Y Dios los observa. Oiga, no dice que después de que el pueblo se arrepintió, el Señor mandó al vientre, como lo hizo con María, a Jesús. En este caso lo envió a Gedeón. Y el plan de Gedeón por parte de Dios no dice eso. Significa que ya vivía con Israel, creció con Israel, pero él era diferente. ¿Pidió perdón a Dios como el resto del pueblo? Claro, era diferente él también. ¿Por qué era diferente? Yo necesito Gedeón aquí dentro. A ver si algún Gedeón me dice amén. Está como dormidos algunos. Gedeones, despierten. Es que usted está hablando bajito. ¿Qué hace un hombre limpiando la cosecha en un lugar incorrecto? No era tonto, le dije. Cuando viene el cobrador, cuando se te instala para sacar, y se instaló para sacarle. ¿En dónde es que estaba? ¿Estaban en los viñedos? Estaban justamente en el lugar, porque era la temporada donde
estaba la cosecha y no era la cosecha de uvas. Estaban en el tiempo de la cosecha y Gedeón, hombre inteligente, se fue al lugar donde no lo iban a buscar, porque no era tiempo de pisar uvas. Gedeón está limpiando y se le aparece el ángel de Dios. ¿Y qué le dice? ¿Cómo es que le dice? Veamos esto. ¿Cómo es que le dice? Qué fuerte y valiente eres. Fuerte y valiente. ¿Por qué fuerte? ¿Por qué valiente? Porque sabía muy bien que los amalecitas estaban buscando justamente lo que él tenía. Y él estaba ¿qué? Creyendo en las fuerzas que tenían y en la valentía que tenía, y él no se iba a morir de hambre, él ni su casa, porque la inteligencia que él tenía le hacía actuar al resto del pueblo. Yo quiero gedeones aquí en la iglesia. Yo quiero que ellos puedan divisar lo que está sucediendo, pero ellos actúan diferente. Despistan al enemigo. Por ahí está atacando el enemigo. Entonces se pone ahí, la gente se pone ahí para que le dé duro el enemigo. Pero este Gedeón decía, jaja, a mí no me va a agarrar, anda para allá, yo voy acá donde vos no vas a buscar, y acá voy a hacer mi trabajo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora, hay algunos Gedeones dentro de la iglesia, Gedeones dentro de la iglesia, que a veces les suceden cosas extraordinarias y no se dan cuenta. ¿Cuántos Gedeones hay acá? Qué bueno, che. Bueno, tendría que empezar a tomarnos así. Gedeones que no se dan cuenta las cosas que le pasan en su vida y no reaccionan. Qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Gedeones, cuando ustedes actúan diferente, cuando ustedes son diferentes, cuando hacen cosas diferentes que otros no hacen, ni se le ocurriría, Dios está con ustedes. ¿Estás en un área? ¿Estás haciendo algo? ¿Y otro no lo está haciendo y lo estás haciendo vos solo? Dios está contigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo me vuelvo loco con esto. De verdad me vuelvo loco. Y pensar que dentro de la iglesia hay gedeones que hacen cosas diferentes a otros. Yo no voy a empezar a decir, yo he visto esto, lo otro, pero son extraordinarios. Dios está con ustedes. Voy a dejar que el Espíritu de Dios lo haga, que siga hablándote y no yo impulsarte a que reacciones y te diga, de ti está hablando el Señor. Entonces le dice, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Cuánta gente que está sirviendo a Dios? ¿Cuánta gente que dice soy un hijo de Dios y las cosas me van de mal en peor? Parece que todo está en mi contra. Parece que la cuestión cada vez se complica más. Y entonces él le aclara y le dice, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros
como cuando nos libró de Egipto. Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Fuerte, valiente, inteligente, intrépido, que piensa diferente al resto, que actúa diferente. ¿Vieron que hay gente que estudia, que estudió, que se recibió y que es muy hábil, inteligente? Dios le está diciendo a Gedeón: veo todo lo que tienes, veo lo que eres, fuerte y valiente, y te voy a levantar a ti para que libertes, te voy a levantar a ti para que tú revoluciones, te voy a levantar a ti para que tú los enciendas a todos, te voy a levantar a ti porque piensas diferente, actúas diferente, te voy a levantar a ti. Además de ser valiente y de ser fuerte, contarás conmigo. ¿Sabes lo que significa, no? Que hay gente valiente, que hay gente fuerte, que hay gente inteligente, pero no cuenta con Dios. Llega un tiempo que pum, para abajo. Hay gente que puede ser muy hábil, pero no cuenta con Dios. Acá Dios le está diciendo a Gedeón, y yo digo aquí a los Gedeones: eres fuerte, eres valiente, eres inteligente, eres intrépido, haces cosas extraordinarias. Ahora la palabra dice: Dios estará contigo. Gedeón está hablando Dios con él y le está diciendo a Gedeón algo impresionante. Además, dice así: además de tus propias fuerzas, cuentas conmigo. O sea, significa, además de lo que tiene, ¿te imaginas? Tiene mi aprobación de lo que haces. Qué increíble. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Y aquí viene a veces lo que pensamos, las limitaciones. Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Las limitaciones. ¿Qué? Yo no soy nadie dentro de la iglesia, yo no soy nadie dentro de este pueblo, yo soy el más, yo vengo en bicicleta, vengo caminando, vengo con un bolsito. ¿Y te crees que? El insignificante. Pero Dios ha decidido escogerte a ti. Dios cuenta contigo. A mí me están predicando así, me paro arriba del banco y empiezo a gritar como loco. Bueno, pero este pueblo no reacciona. Es tu pueblo, Señor, te aclaro. No me cuestiones a mí. Yo hago lo que tú dices. Entonces, ¿qué pasó? Y Dios le contestó:
podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. A mí me huele a la respuesta de Dios como diciéndole: ¿te acuerdas que te dije que eres fuerte, que eres valiente? O sea, Dios le está diciendo: yo he visto que vos podés derrotar a un hombre, yo he visto que eres inteligente y puedes someter a alguien. Entonces mire la respuesta de Dios, ¿no? Porque Él está limitándose y diciendo: yo no tengo un gran ejército, yo no tengo una gran multitud, y estos son incontables, no se pueden contar. ¿Cómo lo voy a tumbar a todos ellos? Y entonces la respuesta de Dios es esta: como tú ya sabes cómo derribar un hombre, como tú ya sabes y eres inteligente de cómo hacerlo, y tú sabes y tú puedes, sientes que puedes derribar a un hombre, te doy esta respuesta. Y Dios le dice que los derribarás a todos como si fuera un solo hombre. Y él entendió y dijo: si voy a derribarlos a todos como cuando derribo a uno, eso está bueno. ¿Qué significa eso? Que las conquistas que los gedeones dentro de la iglesia han tenido, conquistas, ¿saben cómo conquistar? Saben, porque tienen inteligencia de parte de Dios. ¿Saben cómo hacer esto? Ya son diestros en esto. Entonces Dios le dice: los levanto a ustedes como gedeones para algo grandísimo. Y ahí viene ¿qué? Como abrir la pantalla. Tráele luz al... Ahí viene cuando las patitas se te hacen así. Como que se te aflojan las patitas, ¿verdad? Porque está bien, conquisté esto, sé cómo hacer esto, pero ahora dice que grande, para libertar a un reino grande. Vente para acá más cerca ahora. Entonces, ¿qué? Dios le dice: ¿aprendiste? ¿Lo sabes hacer? Te voy a dar una misión tan grande, pero será exactamente como lo que vienes haciendo, pero contarás conmigo. No estarás solo haciendo eso, contarás conmigo. Y eso es extraordinario, ¿sí? Y eso es bueno. Entonces, mire, él entendió el mensaje de Dios. Y mire, a veces dentro de la iglesia suceden cosas extraordinarias como esta, pero la gente no se da cuenta. Los gedeones no se dan cuenta. Qué tremenda palabra lo que acabo de recibir, qué tremendo, pero no te das cuenta. Entonces, dice así en Jueces 6:17. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. A veces recibe la gente tremendo y poderoso mensaje, poderosa palabra de Dios, y está: ¿qué? ¿Puede orar por mí? ¿Para qué? Porque necesito confirmación de lo que acabo. ¿De qué? Te acaba de hablar Dios. Una confirmación. Gedeón estaba pasándole eso. Hay gente que recibe algo poderoso y Dios lo está mandando y dice al grupo de oración, ya manda mensaje, viene acá y dice: oren por mí. ¿Por qué? Porque estoy necesitando confirmación. Confirmación. Los 5 ministerios juntos va a recibir de confirmación. Pero algunos no reaccionan, algunos no se despiertan. Gedeón le estaba pasando esto. Si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal. ¡Qué tremendo!
dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. Esto está interesante. El ángel de Dios le aseguró: esperaré aquí hasta que regrese. Esto está interesante, al menos para hacer una pequeñita pausa acá en esta cuestión. Hay situaciones que a veces la gente dice: Dios me habló. Y si Dios me habló, no te vayas. A mí me sucede esto. Sienten que Dios le habló y le dice: quédate, porque voy a comprar un pollito, quiero que te quede a comer. Dios me habló, quédate, porque voy a hacer una pizza, voy a hacer algo. Saben que Dios le está hablando, ¿sí? Y esa actitud, sin darse cuenta, es una ofrenda a Dios. Usted no se da cuenta, pero está haciendo como sus antepasados. Le está ofreciendo a Dios lo que está sucediendo con usted. Le sucedió a Gedeón. Gedeón se fue a su casa, preparó un cabrito. ¿Cuántas veces preparan comida? ¡Wow! Dice: no te puedo creer lo que me está diciendo. ¿Lo dice la Biblia? Claro que sí. Despertate, Gedeón. Gedeón se fue a su casa, preparó un cabrito y con 10 kilogramos de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el roble. ¿Y qué pasó? Y se lo ofrendó a Dios. El ángel le ordenó que pusiese la carne y los panes sobre una piedra, sobre un altar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y que echara el caldo encima. Y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. O sea, lo consumió todo. Todo. Luego el ángel de Dios se desapareció. En ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y se llenó de miedo. Ya no era el Señor, porque él estaba hablando supuestamente con un señor. Imagínate, a veces estás hablando con alguien y crees que es, bueno, el Señor, te llama la atención que Dios te dé una palabra por él y no entendés cómo es eso. Gedeón le estaba pasando lo mismo. A veces venís a la iglesia y no te das cuenta que el ángel de Dios está hablando contigo. El ángel de Dios te está diciendo lo que tienes que hacer. Acá yo veo que Dios es extraordinario. ¡Wow! Eso es extraordinario. Me gusta cuando los chicos dicen: a Messi en la selección argentina, ponémelo en modo Barcelona. ¿Por qué vio en modo Barcelona? Para que haga gol, le toque, de pase así. Y Gedeón no se daba cuenta que Dios se lo había puesto al ángel en modo de Señor para que interpretara que no era el ángel,
Después se lo puso en modo de ángel y no se dio cuenta. Y después se lo puso en modo de Dios. Wow, qué difícil es entender esto. Porque sucede que dentro de la iglesia, ustedes a veces dicen, sí, yo conozco al pastor, está en modo pastor. Pero el Espíritu de Dios lo toca y está en modo de ángel, de mensajero de Dios. Despierta. Y de pronto Dios lo pone en modo de Dios, lo paraliza a él y empieza a hablar él. Yo te dije esto, yo te dije esto, yo haré esto contigo. Está en modo Dios directamente. Si es Dios que me habló, hay gente que necesita confirmación. Si es Dios que me dijo, aguántate un ratito, voy a traer esta ofrenda. Y a veces hay gente que dice, yo siento que Dios me habló, yo voy a traer una ofrenda. Trae la ofrenda. Y dice, si es Dios esta ofrenda, algo va a hacer el Señor con ella. Y Dios hace algo con la ofrenda. Le da la ofrenda y siente la gloria de Dios, su casa bendecida, todo, y dice, era Dios que me habló. Y la gente reacciona. Y en esa reacción, ya Dios te quita el ángel de la vista. Ya Dios te lo quita. Y vos decís, el hombre de Dios, el ángel de Dios, Dios mismo me estaba hablando y ahora ya no lo tengo más. El Señor me lo movió. Estoy entendiendo que tengo que hacer lo que Dios me dice. Estoy entendiendo que tengo que hacer el trabajo que Dios me dice. Pero no me di cuenta. Estaba hablando con Dios mismo. No me di cuenta. Estaba hablando con el ángel de Dios. Pero ya no lo tengo más. Hay veces que va a pasar eso. Hay veces que va a suceder eso. Mire cómo avanza esta cuestión. Él, cuando se da cuenta, el ángel desapareció. En el 22 dice así: en ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y lleno de miedo exclamó y dijo: Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel cara a cara. Pero Dios le dijo: no tengas miedo, no te vas a morir. Al contrario, he venido a darte paz. Yo quiero explicarte esto. Los Gedeones de este tiempo reciben en esta situación mensajeros poderosos de Dios. Dios habla poderosamente por boca de ellos, y cuando reaccionan, Dios se los saca de la escena, se los corre, y algunos de ellos sufren esta situación pensando de que si hubiera reaccionado yo antes, si me hubiera dado cuenta, le hubiera preguntado del cielo, le hubiera preguntado de los querubines, de los serafines y de cómo era esto, pero no me di cuenta. Hay veces que el ángel de Dios está ahí, Dios hace lo que tiene que hacer y luego te lo quita. Y muchos creen que están solos. Ese es el problema de muchos pastores que pastorean iglesias y creen que están solos, que nadie les da palabra, que se sienten en una situación incómoda. Pero Dios le habla a Gedeón. Oiga, ya no le está hablando a través de ese señor que él creía, ya no le habla a través del ángel, ya le habla directamente a él. O sea, se le mete a la mente, al corazón, y le dice ¿qué? ¿Cómo es que le dice? Yo he venido para darte ¿qué cosa? Paz.
Eso significa, yo voy a estar contigo en todo lo que yo te estoy mandando a hacer, en todo lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer. No hace falta que venga el ángel. Yo mismo voy a estar contigo. Yo mismo. Cuentas con mi aprobación. Todo lo que hagas te va a salir bien. Todo lo que decidas, porque yo te estoy guiando, yo estaré contigo. Nada te va a salir mal. Yo te estoy levantando para hacer algo grande. Tú ya sabes cómo hacerlo, porque tú has logrado, tú has vencido, tú has conquistado. Pero ahora te voy a enviar algo mayor. Y yo voy a estar contigo. Y oye bien lo que te digo. Así como sentiste, así como sentís que fue fácil, que venciste, porque la fuerza de Dios estaba ahí, ahora será en grande y yo estaré contigo. Oiga, si usted no entiende lo que Dios le está diciendo, a mí me da pena, pero yo sí estoy entendiendo que Dios está hablando a los gedeones, porque tiene que haber una manifestación de conquista grandísima, grande, muy grande, muy grande. No pensamos en reinito, pensamos en cosas grandes del reino. Quiero que te pongas sobre tus pies y que en esta hora la parte que tienes que hacer contará contigo. ¿Cuántos sienten que Dios le ha hablado? Bueno, a mí me dice amén y yo no sé quién es el que me está diciendo amén. Así que vamos a hacerlo bien. ¿Cuántos sienten que Dios les ha estado hablando y que les está hablando? Levante su mano y diga: a mí me acaba de hablar. Estoy entendiendo todo lo que me está aconteciendo. Tenga su mano levantada, porque a mí me gusta que yo lo pueda ver. Con su mano levantada y sin temor, salga del lugar, salga al pasillo, por favor. Quiero que salga al pasillo. ¿A dónde? Ahí al pasillo. Salga al pasillo, salga rápido, rápido y venga para acá adelante. Salga al pasillo y venga con su mano levantada. Dios me habló. Dios me habló. Vení para acá rápido. Yo quiero que primero se cumpla la primera parte. Y la primera parte se tiene que cumplir con un reconocimiento de pedir perdón a Dios. No he estado haciendo esto, no he estado haciendo esto otro, Señor. Señor, perdóname. Me parece que hay cosas que me olvidé. ¿Alguien más que había levantado la mano? Quiero que salga de donde está y venga aquí el que puede. Obvio que el que no puede y que está imposibilitado, lo veo con su mano levantada, oraré de aquí por ti.